¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El informe oficial de la situación jurídica de Marco Pumari mediante su abogado de cabecera, el doctor Jorge Balda, quien explica cuál es la situación del ex líder cívico Marco Antonio Pumari. Además denuncia violación de los derechos humanos de Marco Pumari. También termina revelando que no hay una denuncia clara en contra del ex líder cívico. Hasta el momento que revisaron la documentación en contra de Marco Antonio Pumari no se pudo evidenciar una denuncia clara. Este es el informe oficial por parte del abogado de Marco Antonio Pumari. Escuchemos y luego continuamos. Estimado Gonzalo, muy buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Un saludo cordial y bendiciones. Mira, hasta escasos 30 minutos existía la absoluta incertidumbre de no solamente la existencia de una causa penal en contra de Marco Pumari, sino dónde terminaría radicándose el caso. Y pese a que ya han llegado a Betanzos, dentro del departamento de Potosí, a cerca de 1 hora de la ciudad, están tanto el doctor Guido Rivera como el doctor Montoya, junto con María Isabel, la esposa de Marco. Es la primera oportunidad que tienen de ver físicamente cómo está, de hablar con él, puesto que inclusive se ha realizado un examen médico con un abogado de oficio, se ha tomado una declaración con un abogado de oficio, en el que se habría determinado que uno se acoge al derecho al silencio y este tipo de información ni siquiera hemos podido obtenerla a partir de Marco, lastimosamente. Esta información se la ha obtenido a través de no solamente de los medios de prensa que ha logrado llegar uno de ellos antes que los abogados, debido a que se estaba obteniendo la documentación. Aún no se tiene la existencia de un caso que esté físicamente registrado en Potosí, en Betanzos, en Sucre. Es un juez de Sucre el que ha librado un mandamiento de aprehensión. En Sucre no está el caso. Se informó que estaba en Sucre en una casa, después se informó que estaba en Betanzos, donde no existe razón alguna para que la competencia sea válida, y mucho menos que exista una lógica de que si estuviera detenido o aprehendido por precisamente haber participado supuestamente en la quema del Tribunal Electoral, como la policía habría informado, tendría que estar dentro del caso que se investiga, y se ha corroborado que no está dentro de ese caso. Entonces, se tiene la hipótesis de que se ha armado un caso nuevo en el que está Marco Pumari. Se ha hecho la advertencia pública de que hay otros mandamientos de aprehensión que se van a ejecutar, y así como se ha abierto un caso para Marco Pumari, casualmente también se ha librado el mismo día por otro juez y un juez de Potosí un mandamiento de aprehensión para el presidente actual del Comité Cívico de Potosí, que es Juan Carlos Manuel. Y Juan Carlos Manuel Hualpa, que ha sido aprehendido en horas de la mañana, está siendo trasladado. ¿Cómo sería posible que esté trasladándose a la ciudad de La Paz si lo que se ha informado por la policía es que él estaría detenido por un hecho de que se ha generado un daño a una camioneta de la policía? Por un daño a la camioneta de la policía detiene al presidente del Comité Cívico de Potosí. El mandamiento les permitía realizar 2 allanamientos, uno en la casa del presidente y otro en Concipo. Hicieron los 2 y como no lo encontraron, hicieron uno tercero, sin mandamiento, sin fiscal, sin resolución, sin investigador, sin caso, en el que ingresan a la oficina, al domicilio de su cuñado, lo sacan por la fuerza, y desde entonces, durante aproximadamente 6 horas, se desconocía su paradero exacto. Ahora sí tenemos la información confirmada de que está siendo trasladado a la ciudad de La Paz. Marco Pumari, aún permanecemos en la incertidumbre, que en unos minutos vamos a tener la certeza, por lo menos, de la existencia de un caso como tal. Doctor Balda, permítame interrumpirlo un momento, por favor, permítame interrumpirlo. Me está diciendo que Marco Antonio Pumari está siendo trasladado a la ciudad de La Paz. ¿Qué pasa con el presidente del Comité Cívico? ¿También correría la misma suerte?
En realidad, querido Gonzalo, quien está siendo trasladado a la ciudad de La Paz es Juan Carlos Manuel Hualpa, el actual presidente Concipo. Él está ya rumbo a La Paz. En las próximas horas va a llegar y seguramente, te digo esto por la experiencia que tenemos con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, seguramente le han aperturado ya un caso de sedición. Y como cree los jueces de La Paz que tienen competencia para llevar delitos de sedición en base a un decreto supremo y no en base a la Constitución o la ley, él bajo este argumento que se lo estaría trasladando, porque de otro modo no habría ningún sentido. En cambio, Marco Pumari permanece aún en Betanzos, pero lo que no se tiene hasta ahora es la certeza de qué causa es la que se le ha abierto a Marco Pumari, porque en el caso de la quema del Tribunal Electoral no está involucrado, y ese caso está radicado en Potosí, y la fiscal que está llevando ese caso no es la fiscal que está llevando adelante las investigaciones, entre comillas, actualmente en Betanzos, que no tiene ningún sentido la competencia que se le estaría atribuyendo a una población que no ha tenido mayor repercusión para lo que sea que se le quiera acusar a Marco Pumari. En este entendido, la arbitrariedad llega a tal punto que la tercera persona que tenía que ser aprendida, que es Ramiro Subía, director de Concipo, es detenido en horas de la noche su hermano, Javier Subía, confundiéndolo con Ramiro Subía, y por 7 horas es conducido de un puesto policial a otro y es golpeado deliberada y temerariamente en el rostro, en el cuello, en las rodillas. Él ha sido sometido a una tortura y eso se puede evidenciar tras que sale a pedido de los vecinos y de la presión de los ciudadanos de la estación policial, porque se equivocaron los policías de detenido. Sale con claras equimosis, con sangre en los ojos, con los pómulos inflamados, equimosis en el cuello, que es absolutamente indudable, como cuando uno escucha los 16 minutos de su testimonio en horas de la madrugada tras ser liberado, cómo se le llenan los ojos de lágrimas, de impotencia y lógicamente de indignación, así como el pueblo potosino y creo que todos los bolivianos. Doctor Balda, según se ha informado, Pumari está siendo acusado por la presunta comisión de los delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado, obstrucción como delito electoral, porque no permitió que se lleve adelante el proceso de cómputo y daño calificado en Potosí en 2019. Por eso se solicita su detención preventiva en ese recinto carcelario. ¿Es así? Para llevar adelante una denuncia, una acusación, atribuirle a alguien un delito, lo único que requiere nuestro procedimiento es tener elementos objetivos que nos conduzcan a esa realidad, que nos lleven a pensar de que efectivamente pudo haber cometido ese delito. Cuando vemos la realidad que hace 2 años exactamente se planteaba tras el proceso electoral fraudulento, demostrado internacionalmente por la OEA, la Unión Europea y la comunidad internacional, que aceptó la existencia de un fraude y admitió la sucesión constitucional de una presidenta, y que ese hecho, manejando en la justicia, lo hayan convertido en una interpretación de golpe de Estado, que ese hecho lo hayan convertido en una interpretación de que nunca hubo fraude, tan solo para proteger y limpiar el nombre de quien fuera entonces aquel presidente, señor Morales, que después, al poco tiempo de que la gente le dijo no, el 21F, se convirtió en dictador cuando a través de la justicia llegó a semejante atentado a la democracia. En estas circunstancias y bajo la indignación atravesada de un pueblo absolutamente inconforme tras el 21F, tras que la justicia le permite candidatar a una persona que ya no podía hacerlo y tras que comete un fraude electoral, y la reacción pacífica que adopta el Movimiento Cívico Nacional del 2019 es una movilización pacífica, voluntaria, de un paro en la que lógicamente los hechos de violación de derechos humanos deben ser investigados, como Montero, como Vila, como Yapacaní, al igual que Sacaba y Sencata. No solamente Sacaba y Sencata, porque nos estamos olvidando que durante la presidencia hasta el 10 de noviembre de Evo Morales fallecieron 16 personas tan solo en ese conflicto. Y lo que ocurre bajo una interpretación sesgada de tratar de criminalizar a quienes representaban
al movimiento cívico y a una lucha pacífica democrática, y que se siembre un proceso penal, y que casualmente sea el anterior presidente del comité y ahora el actual presidente del comité, que sean aprendidas en menos de 12 horas ambos, para mí, y creo que para cualquier ciudadano, esto se llama persecución política propia de una dictadura. Porque ¿cómo se puede explicar, querido Gonzalo, que se hayan trasladado 2.000 efectivos policiales que estén en el Coliseo de Potosí en este momento? Un coliseo que tiene capacidad para 4.000 personas, tiene a 2.000 efectivos policiales que han llegado de Santa Cruz, de Cochabamba, de Tarija, de Uncía, de Yayagua, de La Paz. ¿Cuál la lógica? ¿Cuál el riesgo para la seguridad interna? Porque eso es lo que dice la Constitución, que la policía debe cuidar a su pueblo. ¿Ha ido la policía a cuidar a su pueblo o por el contrario, ha ido solamente a detener a los líderes potosinos? Doctor Balda, usted está hablando de una persecución política. Con eso termino la idea, querido Gonzalo. Está bien. Si la acción de la policía no tiene un justificativo en proporcionalidad, entonces lo que se está dando es un abuso de poder y lógicamente también un abuso de la justicia. Perdón, querido Gonzalo. No, está bien, estamos escuchando. Esto de el abuso de la justicia, persecución, que se está haciendo persecución política, dice. La exministra de Justicia, la señora Virginia Velasco, actual senadora, hablaba a propósito del tema y dice, esto no es persecución política. Escuchemos, por favor. ¿Qué no es la persecución política? Porque en el año 2019-2020 hubo una movilización. Dentro de aquello ha habido quemas del Tribunal Departamental de Potosí. Por tanto, la Fiscalía, como ente investigador, de manera objetiva, transparente, dando celeridad, tiene que dar justicia. Y para aquello entiendo que el Ministerio Público está cumpliendo para llegar a una verdad histórica de todos los hechos. Además, tienen que dar una justicia pronta y oportuna, y además la justicia se cumple, la justicia no se negocia. Entonces, yo creo que política, dice la exministra de Justicia, actual senadora. Lógicamente, la interpretación política que se le puede dar a un suceso estrictamente procedimental. No nos debemos basar en subjetivismos de si actuó por golpista o actuó por líder cívico. Basémonos en elementos que la razonabilidad, que el sentido común nos lleve a establecer una conclusión, al menos preliminar. ¿Cuántos tribunales se ha generado una quema, un ataque? Probablemente me digan los 9 departamentos, muy bien. ¿En cuántos de ellos han comenzado procesos al día siguiente, a los 10 días o al mes, la Fiscalía? En absolutamente todos. ¿Por qué? Porque esa petición de informe ya la hicimos en 2 oportunidades respecto a todos los involucrados de los casos vinculados a los hechos de violencia y violación de derechos humanos del 2019. Y teniendo esa información, teniendo esa base documental que la misma Fiscalía nos ha proporcionado, teniendo establecida quiénes eran las personas que estaban siendo investigadas y que de un momento a otro, casualmente después del 8 de noviembre del 2020, que los que estaban siendo investigados pasan a ser inocentes y los que estaban siendo denunciantes pasan a ser denunciados. Eso es lo que ha ocurrido con Evo Morales y con Yanine Áñez, y eso es lo que está ocurriendo en absolutamente todos los casos. Pero no se trata de quién es inocente, quién es culpable, se trata de quién está administrando la justicia en este momento. Ni usted ni yo vamos a poder tener una respuesta cierta, certera, porque sabemos que la justicia, y lo han dicho 7 organismos internacionales este año, que mientras no se llegue a generar una verdadera independencia del Poder Judicial, este tipo de abusos se van a seguir dando y los hechos que tenían que haber sido investigados van a seguir llegando en la absoluta clandestinidad o en la oscuridad de las cifras negras de la criminología. Pero lo que sí estamos seguros es que el abuso, la golpiza que ha recibido el hermano de Ramiro Zubia, Javier Zubia, la golpiza que ha recibido Marco Pumari, y que el hecho de que se genere esa desaparición, ese traslado ilegal
el mantenerlo secuestrado, básicamente, y además en un distrito que no corresponde, ese tipo de hechos se llama violación a los derechos humanos, se llama detenciones indebidas y se llama vejaciones y torturas. Y ese hecho sí está identificado y está demostrado. Todo lo demás que se pretende argumentar realmente viene a ser mero subjetivismo y persecución absolutamente direccionada, desequilibrada. ¿Por qué no investigan de esa manera en el caso de las Londras y tenemos por lo menos a quienes han secuestrado a los periodistas de un momento a otro, de un día para otro, cuando ya han pasado 45 días, a un solo detenido, pero en cambio hemos tenido a 5 policías secuestrados, baleados, a periodistas ultrajados? Pero ese caso no se le da importancia, pero sí a aquellos en los cuales mis rivales políticos debo eliminarlos, debo acallarlos, debo mandar un mensaje de intimidación, y eso es lo que hace que todos estos actuados se conviertan en absolutamente inconstitucionales. Doctor Balda, permítame, por la importancia que usted nos dice, hace un momento hablamos con la señora Mirta Manuel, la hermana de Juan Carlos Manuel, presidente del Comité Cívico de Potosí. Y ella nos hablaba muy desesperada y decía, no sabemos nada de mi hermano, no sabemos dónde está, nadie nos dice dónde está. Usted acaba de decirnos que el señor Juan Carlos Manuel, presidente del Comité Cívico de Potosí, está rumbo a La Paz, lo están trayendo a La Paz, está viniendo en avión, lo están trayendo por tierra, ¿cómo lo están llevando? ¿Ha visto el estado de salud? Porque también nos ha dicho que es hipertenso y tiene diabetes y tiene medicamentos. ¿Ha visto usted algo de ello, doctor Balda? Justo antes de declararse en la clandestinidad, cuando hablaba con Juan Carlos Manuel, él afirmaba algo que es absolutamente razonable. Yo me declaro, me dice, en la clandestinidad y voy a poner a buen recaudo a mi familia, porque de las policías que han llegado, ya me ha llegado información de que no todos son policías y que al igual que en los conflictos de Adelcoca o que en el paro en Santa Cruz ha habido policías infiltrados y eso nadie lo puede discutir, acá también hay, pero están viniendo a atacar no solamente a mí, sino probablemente a mi familia, y no tengo por qué correr ese riesgo. Ese fue el argumento que, si uno lo escucha, es bastante coherente para ponerse a buen recaudo. Y el hecho de que se haya llevado adelante un allanamiento para extraerlo sin tener una orden, sin que exista un delito flagrante, y por supuestamente el atentado al bien público, que es una camioneta de la policía, que por un hecho similar, exactamente similar, que se rompió un parabrisas en el Plan 3000 durante el paro, que los 10 muchachos del Plan 3000 hicimos una colecta, pagamos el parabrisas y todos recuperaron su libertad en menos de 8 horas, y que ahora se haya generado toda esta persecución por una supuesta camioneta, definitivamente nos llama a la certeza de que esta detención es arbitraria, y más aún si es un traslado, porque si lo están trasladando es por un proceso que no conocía, y es por ello que me lleva a la conclusión, a la hipótesis, porque tampoco podemos dar certezas, y te reconozco y te agradezco la pregunta, estimado Gonzalo. La información que tenemos es extraoficial. ¿De dónde proviene? Pues proviene de la gente que cree que todavía los abusos deben ponerse freno, y me comunican y me contactan y me transmiten esa información, y en quienes confío, por lo cual en las próximas horas estaría llegando a la ciudad de La Paz la información que extraoficialmente me la han transmitido, porque las autoridades no dan información oficial, ni por más que estén los parlamentarios de distintas bancadas exigiendo y reclamando, pues ellos también nos han colaborado. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos y cuál es el caso de Juan Carlos Manuel? Hasta ahora no se ha tomado conocimiento, puesto que el mandamiento de allanamiento tan solo señalaba hechos de daño calificado de robo, de hurto, y ni siquiera identificaba cuál es el fiscal, cuáles las horas, de qué fecha había sido emitido, porque cuando dejaron el mandamiento en Concipo, dejaron tan solo la primera hoja, no la segunda ni la tercera, lo cual obviamente es un acto tendiente a engañar e inducir a la ignorancia para que no se pueda asumir su defensa, y que este traslado a La Paz tenga un cierto justificativo, puesto que pese a que el allanamiento lo firmó un juez de Potosí, el hecho de que ya lo trasladen a La Paz demuestra claramente que esto ha sido un acto improvisado, violento e improvisado. Ayer a las 2 de la tarde estaban posesionando un nuevo comandante departamental de policía en Potosí, y 2 horas más tarde comenzó el operativo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar si a los policías los llevan a título de enfrentar un conflicto minero? El conflicto minero
si no es que haya visto noticias, pero creo que hasta el presente no existe. Lo único que ha existido han sido detenciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que sigue haciendo la policía en Potosí? Y pregunta número 2. Ahora que con la nueva ley 1387, ya la policía no depende siquiera del comandante general, depende del ministro de gobierno, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que ha sido el ministro de gobierno el que ha planificado estas detenciones arbitrarias, y en ese caso, lógicamente, estaría demostrándose que el gobierno está incurriendo en actos no solamente de violación de derechos humanos, de torturas y vejaciones, sino en el modelo que se denomina terrorismo de Estado. Muy bien, doctor Balda, entonces para terminar, lo están trayendo, según la información extraoficial, al presidente del Comité Cívico a La Paz. No sabemos si es por vía terrestre o vía aérea. En todo caso, por vía terrestre. ¿Perdón? Por vía terrestre. Vía terrestre, muy bien. ¿Cuál va a seguir la misma suerte Marco Antonio Pumari? ¿Lo van a traer a La Paz? ¿Se lo va a procesar en Potosí? Tendría que haber estado 8 horas detenido y luego liberado si no se le encuentra nada. ¿Cuál es el futuro de Marco Antonio Pumari? Entre tanto, se está llevando adelante esta reunión que por primera vez hemos logrado ya tener contacto directo a través de los abogados que en este momento nos están acompañando. En cuestión de minutos, tras que obtengan la documentación que han ingresado ya al centro, a las celdas de Betanzos, nos van a transmitir la información y tengo por seguro, querido Gonzalo, que te vamos a informar de inmediato. Pero el cálculo que tenemos bajo lo que hemos visto es que se va a llevar adelante una audiencia en Betanzos y seguramente en las próximas horas. Bien, doctor Jorge Balda, le agradezco muchísimo su tiempo, darnos haber salido a la reunión allá en Betanzos para podernos dar esta información. Le mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, estimado Gonzalo, un abrazo. Esas fueron las palabras del abogado defensor de Marco Antonio Pumari. Denunció violación de los derechos humanos del ex líder cívico. El abogado de Marco Pumari, el doctor Jorge Balda, hará esta denuncia ante la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas por una aprehensión ilegal de Marco Antonio Pumari tras su detención en horas de la madrugada con evidentes hechos de violación y tortura, manifiesta el abogado. El ex líder cívico potosino Marco Antonio Pumari fue aprehendido anoche por una orden del Ministerio Público en su contra, presuntamente por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí el 22 de octubre de 2019. Así lo confirmó este viernes el coronel Juan Carlos Ortiz, subdirector departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Potosí. El abogado defensor dijo que Marco Pumari fue golpeado por los efectivos policiales, aunque no pudo precisar las pruebas que existen de este hecho, y se limitó a señalar que está en riesgo la vida de su defendido tras un operativo de la policía que calificó de secuestro y aprehensión. Manifestó que al parecer pretenden trasladar a Marco Antonio Pumari a La Paz, al igual que al máximo representante de Concipo, Juan Carlos Manuel. Al respecto de las palabras del abogado de Marco Pumari, el doctor Jorge Balda, quien explica cuál es la situación jurídica de Marco Pumari, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que es posible que Marco Antonio Pumari sea trasladado a La Paz y sea juzgado allá? ¿O que en horas de la noche se termine realizando su audiencia y terminen determinando detención preventiva tal como exige la Fiscalía que está llevando adelante este caso? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de los datos que proporciona el abogado de Marco Pumari.